Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Hace poco, hace unos días, se conmemoró el 12 de octubre de 1492, una de las fechas más célebres e importantes y polémicas y complejas de la historia universal. Decía don Miguel de Unamuno, un escritor vasco, pero que escribía sobre todo en castellano a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, uno de los grandes maestros de la generación del 98, decía don Miguel de Unamuno que el 12 de octubre de 1492 era quizás la fecha más importante de la historia. Y siempre hay toda clase de debates, discusiones, porque ahí se conmemoran muchas cosas a la vez. De hecho, no deja de ser interesante seguirle el rastro no solo a la historia que se deriva de lo que ocurrió el 12 de octubre de 1492, porque sin duda allí es donde está la gran discusión, allí es donde está el debate. ¿Qué fue lo que pasó allí? Por un lado, la visión épica y gloriosa del llamado descubrimiento de América. Un historiador mexicano, Edmundo O'Gorman, hablaba más bien de la invención de América y todos sus efectos y todas sus consecuencias. Pero por el otro lado está también la reflexión sobre los estragos de ese descubrimiento, de ese episodio. Hay quienes dicen no fue el descubrimiento de un nuevo mundo, sino su anulación, su aniquilamiento, su destrucción. Y como siempre pasa en la historia, pues los debates son interminables y hay argumentos de todo tipo. Algunos muy radicales, muy exagerados, rayanos incluso en la caricatura, pero otros mucho más profundos que nos van adentrando en esa reflexión, ya digo, sobre lo que somos, sobre lo que había antes en este espacio vital, en este continente, lo que había antes de la llegada de los barcos castellanos en 1492 y lo que pasó después. Ese es un debate que por lo menos aquí en Calamares en su tinta quedará para otro día y otros días, porque es tan grande que vale la pena dedicarle mucho tiempo. Pero me parece iluminador, me parece revelador el solo hecho de ocuparnos de la fecha, el 12 de octubre de 1492, y también su gran protagonista, que es Cristóbal Colón. A la hora de pensar en esa fecha, ha habido una evolución enorme en la forma en la que ese evento y esos hechos que ocurrieron allí se han ido evocando a lo largo del tiempo. Yo una vez, casi de puro desocupado, me puse a hacer ese rastreo. No voy a decir que ese estudio historiográfico en absoluto, pero alguna vez me metí en la evolución de las conmemoraciones del 12 de octubre a través de los siglos. En 1592, el rey de España era todavía Felipe II,
que de hecho le faltaban muy pocos años para morir. Ustedes saben que Felipe II, el hijo de Carlos V, llega a ser rey de Castilla y emperador de las Indias muy joven. De hecho, pues era el bisnieto de los reyes católicos, y en 1592 las conmemoraciones de lo que había ocurrido hacía un siglo fueron más bien religiosas y se enmarcan dentro de lo que era todavía el gran proceso de consolidación del poder imperial y colonial de la corona castellana en sus dominios de ultramar. De suerte que los documentos en 1592 nos dan apenas unas puntadas sobre cómo esa sociedad, un siglo después, se asomó al pasado de lo que había ocurrido en 1492. También a ambos lados ya del mar, porque en 1592 la consolidación de América como una realidad política, económica y cultural, pues era indudable, de suerte que hubo allí un viaje de ida y vuelta en la dimensión conmemorativa y celebratoria para pensar en esa efeméride del primer siglo del viaje, diríamos, triunfal de Cristóbal Colón, y lo pienso como un viaje triunfal no por sus consecuencias y ni siquiera por sus motivos, sino porque fue un viaje que salió de un lugar, llegó a un punto inesperado. Ustedes saben, y lo veremos ahorita más adelante, que el propósito real de Colón era llegar al Levante navegando por el poniente, es decir, llegar al oriente navegando por el occidente. El propósito verdadero era alcanzar esas islas de las especierías y de los grandes productos orientales que habían deslumbrado a los mercados europeos por siglos, ahí en el Mediterráneo, un poco también en el mundo cantábrico, en el Mar del Norte. Y por eso fue un viaje triunfal. No estoy emitiendo un juicio de valor sobre la empresa colombina, sino diciendo solamente que en 1492 el señor Colón zarpa de un puerto, se encuentra de bruces con el continente americano. Oscar Wilde, un grandísimo escritor irlandés de habla inglesa, de la lengua inglesa, decía que Colón ha debido seguir derecho. Pues no lo hizo, y ahí empieza ese proceso histórico de la invención de América, que se conmemoró un siglo después, en 1592, sobre todo con oficios religiosos a ambos lados del mar, a ambos lados del Atlántico, tanto en América como en España. Si avanzamos un siglo más y pensamos en lo que ocurrió en 1692, en octubre de ese año, pues nos damos cuenta de que España estaba ya en un momento de absoluto declive y decadencia desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico. Seguía siendo un imperio, seguía siendo una gran potencia, pero España se asomaba al filo del abismo y se iba a ir en barrena, se iba a despencar por ese desfiladero que, entre otras, muy pronto se va a clausurar con la disolución, con el fin de la dinastía que gobernaba, que reinaba en España, que era la casa de los Habsburgo, los llamados reyes de la casa de Austria, el último de los cuales es Carlos II, que es quien tiene que ocuparse de las conmemoraciones
americanas en 1692 y realmente no hay ni tiempo, ni ganas, ni plata para echar la casa por la ventana y las conmemoraciones son muy lánguidas, son muy pobres y muy precarias. Ya en 1792 la cosa es a otro precio. Llevaba 90 años una nueva dinastía reinante en el Imperio Español, que era un imperio ultramarino que tenía no solo el dominio de toda o casi toda la península ibérica, pues porque estaba también Portugal, pero estaba España con todos sus reinos, con todas sus coronas, sus dominios italianos. Ya España había renunciado en sus dominios de los Países Bajos y por supuesto el descomunal imperio americano, ese imperio de ultramar que además ya se lo disputaban desde hacía mucho los franceses, los holandeses y sobre todo los ingleses. De suerte que en 1792 el espíritu conmemorativo y celebratorio del centenario del descubrimiento, así llamado el descubrimiento de América, pues tiene mucha más importancia. Hay una serie de actos muy solemnes y ambiciosos y hay también unas publicaciones, porque además esta nueva dinastía que reina en España, que es la Casa de Borbón, de origen francés, pues tiene esa inclinación monumental que se va a desplegar en una serie de actos, repito, que se conciben para conmemorar y celebrar un centenario más del llamado descubrimiento de América en octubre de 1792. Pero la verdadera apoteosis vino un siglo después, en el cuarto centenario del llamado descubrimiento de América, en octubre de 1892. Hay que pensar siempre en las circunstancias, en el contexto de una conmemoración histórica. Lo he dicho otras veces aquí y hoy lo repito. Las conmemoraciones cuentan y revelan más de quienes conmemoran que de lo conmemorado. Porque en las conmemoraciones hay una invocación del pasado, hay una explotación de la historia para resolver una gran cantidad de problemas que tienen que ver con la identidad de quienes acuden al calendario para asomarse en ese espejo, volver la vista atrás y sin embargo repensar sobre todo su presente. Esa es una clave histórica fundamental. Siempre que hay una conmemoración, piensen en quienes la hacen y las razones por las cuales la hacen, la emprenden, la ofician. En 1892, para el cuarto centenario del llamado descubrimiento de América, pues hay una nueva realidad política y es que el imperio español ya casi no existe. Se han dado todas las independencias a lo largo y ancho del siglo XIX y más bien lo que se busca con las celebraciones y conmemoraciones de 1492 en 1892 es de alguna forma restablecer ese vínculo cultural que el proceso político de las independencias había disuelto y había roto. Además, no es solo un proceso hispanoamericano, es un proceso americano. Hubo, por ejemplo, una gran feria universal de exposiciones en Chicago en 1892 que tenía el propósito de ser un homenaje y una celebración y una conmemoración
una apoteosis del espíritu de América en el contexto ya de unas repúblicas que cargaban a cuestas un siglo entero y más de historia independiente, de historia republicana. ¿Qué había pasado con las repúblicas de Hispanoamérica? Pues que tenían que enunciar y formular y concebir sus instituciones políticas, sus ideas de partido, su visión del mundo en una lengua, la lengua española, la lengua castellana, que era el idioma de la dominación imperial durante siglos. El español, el castellano, era la lengua de los conquistadores, era la lengua del poder colonial y siguió siendo la lengua de los herederos de ese mundo ya bajo el signo de la República. En la primera mitad del siglo XIX hay como una especie de revolución también cultural contra el legado de España en América. Y eso planteaba el problema del idioma en el que fundamentalmente se hablaba en este continente. Claro, también sobreviven muchas lenguas indígenas y hay muchos ámbitos donde esas lenguas pues tienen una preponderancia indudable, pero uno de los grandes efectos, uno de los grandes legados del proceso de la conquista y de la colonización de lo que hoy llamamos América por parte de la corona castellana y sus operadores en el Nuevo Mundo, el Imperio Cristiano Español, uno de los rasgos de ese imperio fue esta especie de hermanamiento a partir de la lengua de Castilla, que entre otras muchas veces se hablaba con más riqueza y más vigencia en América que en la propia España, donde siempre hubo, no digamos conflictos, pero sí unas ciertas fronteras dialectales y lingüísticas que no se daban del todo entre nosotros, y por esa razón ese legado va a reformularse en la segunda mitad del siglo XIX, cuando los poetas, los escritores lo usan casi para consumar una revolución equiparable a la de la política en la primera parte del siglo XIX, y entonces es cuando los poetas hispanoamericanos se encuentran, por ejemplo, con la sensibilidad de la vanguardia literaria en París, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, y el español sirve también para llevar a cabo esa especie de revolución de la cultura, de la sensibilidad. Pero en 1892, la obsesión en España era hermanar a todos sus hijos. Esta era la retórica que se usaba en ese momento como una reconciliación, un reencuentro entre la metrópoli y sus hijas menores. Además, el Imperio Cristiano Español pues ya no era sino un fantasma, una sombra lánguida y desleída, borrosa de lo que había sido. Quedaban unos poquísimos dominios ultramarinos, entre ellos Cuba y Puerto Rico. Esos dominios se van a perder 6 años después, en 1898, de manera que el año de 1892 pues fue muy importante en el contexto de la historia política de la España del siglo XIX, porque los españoles ahí sí que se jugaron sus restos, remendaron sus medias, empeñaron las joyas de la abuela e hicieron una gran celebración en la que invitaron al mundo entero. Se hicieron libros, se hicieron encuentros musicales, se hizo una gran exposición universal
en Madrid, en la que se reconstruyeron las naves de la primera expedición de Cristóbal Colón, que por supuesto era el protagonista heroico de ese momento. Allí compareció la figura luminosa de un poeta como Rubén Darío, que llega a España y va a ser el gran transformador de la sensibilidad de los poetas y de los escritores de la lengua española en la metrópoli, en el centro del poder imperial que ya se estaba muriendo, y llega este personaje del Nuevo Mundo que lleva por delante su lengua amerindia, Rubén Darío, y termina deslumbrando y maravillando y seduciendo a todos los españoles. Eso fue lo que pasó en 1892, en el cuarto centenario del llamado descubrimiento de América. Ahí había, insisto, como una aproximación monumental, celebratoria, heroica, que buscaba la unión de los pueblos que eran el resultado de todo el proceso colonial e imperial del descubrimiento y la conquista. En 1992, y varios tenemos ya memoria de ese momento, se va a conmemorar el quinto centenario del descubrimiento de América. Y la diferencia entre 1892 y 1992 es abismal, porque en 1992 hay ya una visión muy crítica de esa idea de que había que celebrar el llamado descubrimiento del Nuevo Mundo. Hubo una cantidad de voces disidentes que quisieron regar unos granos de sal en esa herida para pensar mejor en los alcances y el significado de lo que había ocurrido hacía 500 años. Muchos pensadores, historiadores, escritores en todas partes, no solo en América, también en Europa, dijeron, bueno, tratemos de entender mejor qué fue lo que pasó allí, pero no repitamos la fiesta de hace 100 años y no nos lancemos de manera gratuita y ciega a una celebración y a una especie de idealización de los grandes actores de lo que fue también, sin duda, una tragedia, un cataclismo, por lo menos un momento desgarrador de la historia, que se resumió en esa fórmula, la recuerdo muy bien, del encuentro o el choque de las culturas. Había quienes tenían una aproximación un poco más benévola y moderada, pero hubo quienes levantaron esa bandera de una perspectiva crítica para no quedarnos solo en los fastos y en las pompas que aguaron personajes como Germán Arciniegas, por ejemplo, un enorme escritor, historiador, periodista, una figura importantísima de la vida cultural y literaria y política colombiana en todo el siglo XX, entre otras porque Arciniegas nace con el siglo, si no estoy mal, en diciembre de 1900. Yo puedo casi evocar de memoria algunas de las fechas del querido maestro Arciniegas, porque disfruto mucho de su prosa, de su gracia, de esos libros brillantes que empieza a publicar desde 1932 con la obsesión, entre otras cosas, de la cuestión americana, y se ocupó de ese tema todo el tiempo. Pero además Arciniegas
fue no solo brillante, un enorme prosista, sino también muy longevo. Y en 1992, a sus 92 años, era uno de los miembros principales de la comisión que se había establecido para organizar las conmemoraciones del quinto centenario del llamado descubrimiento de América. Y en una reunión con los reyes de España, Arciniegas pronunció un discurso que fue un desplante en el que decía: realmente aquí no tenemos mucho que celebrar, y sobre todo quienes sí deberían hacerlo son los españoles, que no nos vengan a pedir a los americanos que celebremos nosotros, porque para Europa y sobre todo para España, el hallazgo de América, el encuentro no solo del Nuevo Mundo, sino con el Nuevo Mundo, pues fue lo que quizás lo salvó de la ruina y de la perdición. O sea que en 1992 todo había cambiado, y ese es un poco el tono que se impuso desde entonces y que es cada vez más virulento, más radical, más polémico a la hora de repensar lo que ocurrió ese 12 de octubre de 1492. Repito, ese debate va a quedar aquí para otros días, pero hace poco, en el contexto de todas estas discusiones y estas conmemoraciones y todas las polémicas que siempre surgen en una especie de péndulo apasionado, no voy a decir yo entre la leyenda rosa y la leyenda negra, que también existen, pero entre esta visión heroica o necesaria de lo que ocurrió allí en el encuentro entre los pueblos, el hombre blanco, las sociedades europeas que son portadoras de su mundo en aquel tiempo, de su cultura, de todo lo que había pasado allí desde hacía siglos y milenios, y eso es lo que llega con los españoles al Nuevo Mundo, pero también hay aquí unas realidades humanas, culturales, pues que resintieron el impacto de ese momento y sobre todo de ese proceso que surge allí. Y sin embargo, en esa reflexión sobre lo que pasó en 1492, en octubre de ese año, pues esta vez hubo un ingrediente adicional que tiene que ver con la figura de uno de los protagonistas de esa historia. Me refiero una vez más a Cristóbal Colón, porque la televisión española sacó un documental con una propaganda pues muy inteligente para suscitar la inquietud, la curiosidad, la intriga de muchos televidentes en muchas partes, con la consigna de que ahora sí se va a revelar el gran misterio de Cristóbal Colón. Lo cierto es que la vida de Cristóbal Colón, el personaje histórico, sí tuvo una serie de zonas grises que permiten conjeturar qué era lo que él estaba haciendo antes del viaje que lo volvió pues uno de los personajes más grandes e importantes y hoy más discutidos de la historia universal. Recuerden que hace unos años hubo también una oleada iconoclasta de gente que se ensañaba con las estatuas de Colón porque era el símbolo del expolio, del despojo y de todos los estragos de la conquista. Colón es un personaje cuya biografía sí tiene unos nudos ciegos, sí tiene unos pedazos que están allí como poblados por el misterio y por una cierta neblina que da para que muchos se dediquen
a especular y a conjeturar, a veces de manera delirante, a veces de manera un poco más sensata. Pero en este documental de la televisión española, que pasó hace unos días en el contexto nada menos y nada más que de la conmemoración del 12 de octubre, gana el afán amarillista, gana la intención de escandalizar a la audiencia con una especie de anzuelo que es más bien una falacia. Vamos a descubrir el gran misterio de Colón. Y es una serie, sobre todo de especulaciones muy dispersas, no hay pruebas fehacientes de ningún tipo, y es sobre todo el reciclaje un poco desvergonzado de una cantidad de refritos, y también es el relato de un proceso que lleva mucho en España de la mano de unos investigadores pues serios que quieren tratar de hacer el análisis genético de los presuntos huesos, de los restos humanos de Colón que reposan en la Catedral de Sevilla. Y entonces hubo un permiso oficial para que unos genetistas y unos historiadores y unos arqueólogos empezaran a hurgar en esos huesos, y los resultados han sido, la verdad, pues muy precarios y son inferiores a este afán amarillista que se da en quienes quieren difundir esos resultados de esa investigación sin que en el fondo haya realmente nada importante y nada trascendental. Pero es también un poco el destino de este mundo viral en el que estamos, y donde siempre surge esta novelería de que empecemos a reproducir sin beneficio de inventario todo lo que nos llega, cuanto más estridente y escandaloso mejor. Muchos de ustedes tendrán ahí en su teléfono la noticia que algún amigo les envió diciendo: ya se supo todo. Cristóbal Colón no era italiano, no era genovés, era en realidad español de Valencia y era un judío. Esa es una hipótesis que se ha ventilado desde hace muchísimo tiempo con respecto a los orígenes y a la biografía de Cristóbal Colón, porque, repito, no hay tantos documentos como para hacer un relato pormenorizado de lo que hizo Colón desde su nacimiento en 1451. ¿Dónde nació Cristóbal Colón? Todos los datos que tenemos a nuestra disposición nos dicen que nació en Génova en 1451 en una familia de unos laneros y unos comerciantes de clase media. Podríamos decir que la pequeña burguesía genovesa. Domenico Colombo y su esposa, que se llamaba Sofía Fontanarosa. Ese apellido que me fascina porque es el de uno de nuestros ídolos, el negro Fontanarosa, el gran escritor y dibujante y maestro y caricaturista rosarino en la Argentina. Pero siempre existió la posibilidad de que Cristóbal Colón o su familia tuviera un cierto vínculo con las comunidades judías, sobre todo de origen sefardí, es decir, español, allí en el Mediterráneo. De entrada hay un problema cuando planteamos el dilema entre el hecho de que Colón fuera italiano y genovés y católico, o que fuera español, valenciano y judío. Porque si ustedes se fijan, estamos hablando de unos conceptos que en realidad son muy posteriores
y que tienen que ver con las identidades nacionales que surgieron y se construyeron en Europa en la modernidad en el siglo XVIII, en el siglo XIX y hasta el siglo XX. De manera que cuando pensamos en el Colón italiano, como quisieron hacerlo ver los italianos, los pensadores, los historiadores y los políticos italianos en el siglo XIX y en el siglo XX, pues hay un error de perspectiva porque Italia realmente no existía. Y en el caso del Colón español también hay una distorsión, y además una distorsión casi peor, porque es un intento nacionalista muy sostenido en el tiempo de una gran cantidad de historiadores que quieren asignarle a esa entidad que llamamos la nación española la gloria de haber producido, de haber engendrado, de haber prohijado a un héroe de la cultura, de la navegación, como Cristóbal Colón. Es, repito, un error en el planteamiento y ya vamos a tratar de desmenuzarlo un poco mejor. Y por el otro lado está la cuestión del judaísmo. Resulta que el judaísmo es ante todo una condición religiosa y también, claro, hay una dimensión cultural y eventualmente hasta étnica en algunos grupos, en algunas comunidades que profesaron esa religión y que se fueron asentando en unos enclaves muy concretos en la diáspora del pueblo judío desde el año 135 después de Cristo en el Mediterráneo. Pero cuando hacemos esa declaración de que una prueba de ADN ya nos muestra y nos revela y nos comprueba que Colón era judío, pues incurrimos en una falacia, en un error, porque una prueba de ADN no puede sino darnos unas ciertas pistas que de pronto se apuntan a que quizás algunos de los ancestros de Colón en Génova sí hubieran surgido de la península ibérica en los momentos en los que se recrudeció la persecución contra los judíos. Por ejemplo, en 1391. Ahí está documentado el desplazamiento de esos sefardíes, judíos españoles, que van a Italia y que son incorporados a la República Genovesa. Puede haber unos trazos allí genéticos que, entre otras, pues son muy comunes en ese hervidero que es el Mediterráneo. Por el otro lado, hay un elemento histórico que hay que tener en cuenta, y es que Cristóbal Colón sí fue beneficiario de la ayuda de muchos judíos, tanto en Portugal como en Castilla, cuando ya se lanza a esta empresa desmesurada con la que él quiere persuadir y convencer a los poderes de su tiempo para que le patrocinen una navegación hacia el oriente, navegando por el occidente. ¿Por qué era tan urgente esa empresa marítima? Como ustedes lo saben mejor que yo, en 1453, pero desde mucho antes, los turcos otomanos se han adueñado de la Anatolia, han tomado el imperio romano de Oriente, el imperio bizantino. En 1453 se toman la capital del imperio bizantino, que es Constantinopla, y eso va a cambiar y a enrarecer todos los circuitos comerciales que los europeos de Occidente habían establecido con el mundo oriental desde las cruzadas. Y en ese relato, los principales agitadores y operadores de esos mercados, de esas rutas, eran los italianos.
en Amalfi, sobre todo los venecianos, los pisanos, los florentinos que estaban tierra adentro y que habían creado hasta un sistema bursátil y financiero, y por supuesto los genoveses, en esa república marítima en la que de verdad nace Cristóbal Colón. Ahí están las pruebas, ahí están los únicos documentos que sobreviven de su nacimiento. En su infancia y en su juventud le perdemos un poco el rastro. Hay quienes dicen que se había quedado con su familia dedicado al negocio de la lana. Hay quienes dicen que había ido con un tío a unos viajes por el Mediterráneo oriental, que llegó a Irlanda, que llegó a Islandia, donde también en medio de estas especulaciones y estas hipótesis, muchas veces delirantes, hay quienes dicen que en el encuentro de Colón con los islandeses, él se va a impregnar de esa tradición que había, según la cual los vikingos ya habían llegado al continente americano. Esos enormes navegantes en el siglo XII, en el siglo XI, en el siglo incluso X. Pero la verdad es que Colón es hijo de su tiempo, en el siglo XV, en el que han pasado tantas cosas. Se ha dado la caída de Constantinopla, se da la llegada, la adaptación de la imprenta de tipos móviles en Alemania, que se le adjudican al señor Gutenberg. En la propia España a la que va a llegar Colón, pues se está terminando esa guerra entre los cristianos españoles que han unido todas sus coronas y los musulmanes españoles que van a ser expulsados de su último enclave, de su último bastión. Y también hay una serie de transformaciones tecnológicas, científicas, astronómicas en el arte de la navegación, y no solo en el arte de navegar y en el conocimiento que hay que tener para poder dominar las naves, sino también en la parte práctica de concebir y armar unos barcos que sean más grandes, que sean mejores, que han sido copiados, entre otras cosas, de lo que hacen los árabes en los mares de Oriente. Y ahí, por supuesto, tienen un papel protagónico los portugueses, que de la mano de un infante de la Casa Real que se llama Enrique el Navegante, pues se han lanzado a ocupar el Atlántico por la vertiente africana, con la convicción de que allí están las rutas hacia el oriente que se han ido cerrando por lo que ha ocurrido en el Mediterráneo oriental, y también la ocupación de eso que un historiador francés, Pierre Chanu, llamaba el Mediterráneo Atlántico, el hallazgo de esas islas en el mar Atlántico que van abriendo el camino, por lo menos dejan que algunos lo intuyan, de América, en las islas de Cabo Verde, en las Canarias, en las islas Azores. Cristóbal Colón llega a Portugal y es víctima de un naufragio en 1476. Se va a casar con quien será su esposa, que se llama Filipa Perestrello, y cuyo padre pues estaba muy entroncado con los grandes personajes del mundo de la navegación y de la industria en ese Portugal de João II, un rey muy sabio y explorador, que recibe a Cristóbal Colón probablemente en 1484, entre 1484 y 87, 88, está Colón ahí tratando de que los portugueses y la corona de Portugal promueva esta idea de que él puede llegar al oriente navegando por el occidente. Era una idea obsesiva que él tenía, y la había sacado, entre otras cosas, de la carta de un gran astrónomo y navegante, pero sobre todo astrónomo florentino, que se llamaba Paolo Toscanelli, que había dicho que realmente si uno navegaba por el occidente, como la Tierra era redonda, pues llegaba al oriente, porque además
Los cálculos de las distancias eran, decía Toscanelli, pues muy imprecisos. Él hizo unos nuevos cálculos. Cristóbal Colón conoce esa carta de Toscanelli a los reyes de Portugal y él mismo vuelve y le escribe, y Toscanelli le da el espaldarazo para que Colón siga por la senda de esa empresa alucinada de llegar al oriente navegando por el occidente. En Portugal no logra convencer a la corona y entonces piensa en irse a Inglaterra, piensa en irse a Francia, pero termina llegando a Castilla, entra por la Rábida y ahí lo van a recibir unos monjes de la orden de los franciscanos, algunos de los cuales tenían conocimientos astronómicos que lo van a conectar con la corte, y es esta idea del Colón amigo y socio y aliado de los reyes católicos que estaban ya en el envión final de la lucha, de la guerra contra los nazaríes de Granada, el último enclave del Islam en España. Pero también estaba la cuestión de los judíos y la larga tradición de la persecución y el antisemitismo contra las comunidades hebreas en la península. Y en 1492 pues van a confluir ambas cosas. En enero van a ser expulsados los judíos con una serie de decretos que se van a ir cumpliendo a lo largo del año, pero también en enero se da el triunfo de las armas castellanas comandadas por Fernando el Católico sobre los musulmanes en Granada, sobre los nazaríes, el famoso rey Boabdil. Y entonces la reina Isabel, que había creado una comisión, parecía colombiana, de ahí nos viene esa tradición, la reina Isabel creó una comisión para ver si los planes de Colón servían o no, presidida por su confesor que se llamaba Hernando de Talavera. Y esa comisión dice, este señor está completamente loco, sus cálculos son de verdad un delirio y no tiene ni pies ni cabeza lo que él nos propone. Y entonces le dan un portazo a este emprendedor y él va a irse de España, pero quizás por el envión del triunfo sobre los nazaríes de Granada, o porque un financista de la corte aragonesa de Fernando, un funcionario que se llamaba Luis de Santángel y que era judío converso, ahí está siempre esa conexión que ha servido para que tantos especulen sobre los vínculos globales en Europa de Colón con la comunidad judía. Luis de Santángel le dice a la reina, yo le financio el viaje a este italiano, a este genovés, que ni siquiera hablaba una lengua literaria, hablaba el dialecto de su tierra, el genovisco, no conocía pues la lengua literaria de Italia, que era el toscano, había aprendido castellano, que era la lengua en la que escribía, con unos aires portugueses y un latín macarrónico que le sirvió para llegar de nuevo a instancias de la reina. No es cierto el mito absurdo, ridículo, de las joyas de Isabel para financiar como en unas prenderías en algún sitio horrible este viaje de Colón. Realmente Colón tenía ya toda la financiación que le habían prometido armadores, amigos suyos, Luis de Santángel, banqueros florentinos, y él lo que necesitaba era poder usar los pendones y los permisos de la corona de Castilla para armar naves en sus aserraderos, en sus puertos, y ahí pues entra en contacto con Juan de la Cosa, con los hermanos Pinzón, y el resto es historia. El viaje que empieza en agosto de 1492 y que tenía el destino final de la India, de la China, Catay, el Japón, Zipango. Colón creyó que había llegado, pero la realidad es que un enorme continente, al que hoy llamamos América, se le había atravesado en el camino. Eso también quedará para otra salida en esto que es Calamares en su tinta. Ustedes saben que es podcast, video podcast y radio. Hasta la próxima. Un gran abrazo a todos. Boombox.